Sí hubo intentos antes y intentos bastante valiosos de investigar sobre la vanguardia, pero siempre dentro de un marco teórico o de un objetivo que es ya más que nada como sociológico, ¿no? De entender como la vanguardia, cómo funcionaba la vanguardia, por ejemplo, dentro de la dictadura militar y cosas así. Era como que no abordaba mucho las películas, sino que las trataba todas como una misma masa de un tipo de cine que se opone a algo. Y tal vez lo que más me interesaba a mí en esa investigación propia era como hacer lo contrario, ¿no? Como empezar a trabajar las películas puntualmente en primer plano y el resto en un segundo plano. En cierta medida, dado a la falta de documentación y registro de ese tipo de cosas, termina siendo una suerte de conjetura sobre qué fue lo que pasó. Y hay que recaer en entrevistas y cosas que a mí no me interesa mucho, como esa parte de la investigación. Prefiero ir a las películas y tratar de elaborar algo sobre las películas mismas, a partir de ellas. La película Sin título de Gabriel Romano es una película que se encuentra dentro de un montón de cajas de películas hogareñas y familiares de este cineasta que en realidad trabajaba para la televisión argentina como camarógrafo. Y un amigo y también cineasta, Sergio Subero, conocía a ciertos familiares de él ya murió. Y revisando los materiales para hacer proyecciones de cine amateur, encontró esto, ¿no? Se halló esto que era como considerado, incluso por los familiares, nunca lo habían visto y eran considerado como algo, a lo mejor, o sí lo habían visto, pero digo, era como una prueba, algo fallido, ¿no? Que estaba ahí adentro. Y me parece que con Ideitas, si bien la historia es distinta, con este tipo de películas pasa algo similar, ¿no? Que a lo mejor la familia o los amigos o quien tengan esas películas las tienen tan cerca o siempre las tuvieron tan cerca que les cuesta verlas a lo mejor con otra óptica. Y lo que hizo Sergio en ese momento, o lo que se hizo con varias películas como reclamadas actualmente como películas experimentales, es verlas desde una óptica ya como mucho más precisa, ¿no? Yo me acuerdo una vez un comisario español dijo que las películas argentinas en Super 8 eran películas profesionales, ¿no? Que los cineastas experimentales, sobre todo argentinos, trataban al Super 8 como un formato más de la gama, digamos, de formatos profesionales o industriales casi. Y me parece que algo de eso hay, si bien sigue siendo un formato terriblemente cercano a uno, que eso se ve claramente en las películas de Caldini o en las de Narcisa Hirsch. Lo que me sorprende todavía de estas películas incluidas en la antología y sobre todo de las películas de esa época, de los 70, 80, es que estas personas utilizan ese formato terriblemente cercano a uno con un fin que es el mismo fin que a lo mejor en Estados Unidos se le dio al 16 milímetros o a lo mejor el mismo film que en Austria se le dio al 35 milímetros. Y me parece que en ese sentido lo amateur de estas películas pasa por una cuestión de sinceridad a la hora de hacer películas, ¿no? Son películas que, no sé si tanto por el Super 8 como formato, pero sí por una visión a lo mejor artística. No son películas que intenten construir ninguna ficción. Yo llego al Super 8 por una cuestión también de como fascinación, no una fascinación como gestual, pero de una fascinación por lo que es todo lo que ofrece el cine en un aparato que es terriblemente pequeño, ¿no? Me interesan esas cosas, las cosas muy chicas o las cosas muy grandes, y en este caso opté por las cosas muy chicas, pero de ninguna manera es algo que me considere un cineasta en Super 8. A mí me parece que lo que se puede hacer con una cámara de Super 8 no se puede hacer con una cámara de 35 de cierta manera, ¿no? Y que es un poco lo que decía Caldini o lo que dice Caldini generalmente, ¿no? Es la idea de hacer algo como enorme con algo ínfimo. Digo, es muy fácil hacer cine en Super 8 y hacerlo rápido y hacerlo como de una manera despreocupada. La dificultad del Super 8 para mí se encuentra cuando uno empieza a plantearse la difusión y la distribución de una manera, sobre todo internacional, eso, ¿no? Hay que mandar la única copia que uno tiene, que no es una copia, sino es un original. Y bueno, ahí hay una dificultad, pero me parece que es una dificultad que uno va aprendiendo a lidiar o a manejar. A lo largo de
los últimos años, cuando, como decía antes, empecé a tomar cierta conciencia sobre lo que hacía, me di cuenta o llegué a la conclusión de que por ahora o por estos trabajos que vos decís, siempre me interesó como el punto intermedio entre eso, ¿no? Entre una aproximación a lo mejor cerebral, como vos decís, o más formal y más dura en ese sentido, en el sentido de una estructura a lo mejor, y un costado a lo mejor personal o autobiográfico o sentimental, ¿no? Y cómo eso puede llegar a unarse en un punto a lo mejor. No sé, siempre la última película que por lo menos yo hago me parece como la única que vale, y aún sabiendo que no vale mucho. Pero digo, me parece que en esa película hay un intento a lo mejor más logrado por tratar de abordar cosas que son como íntimas o que son verdaderamente personales, importantes para mí, siguiendo un plan o siguiendo, digamos, un dictamen que sea consciente y que no me permita irme por las ramas o hacer otra cosa o afectar a lo que ya había hecho, ¿no? Que es algo que sucede mucho también y que me ha sucedido mucho, ¿no? Como esta idea de dejarse llevar muchas veces te lleva a un lugar que a lo mejor el resultado no es muy bueno. Por eso me parece que si hay un gran postulado, algo semejante detrás del cine de Caldini, es eso, ¿no? Como tener siempre conciencia de lo que se hace antes que nada. Digo, yo conozco a Claudio Caldini desde, no sé, casi 10 años ahora, y lo conocí cuando todavía prácticamente no hacía películas, y mi aproximación a él fue como la mayoría de la gente, una aproximación de querer hablar con alguien que había hecho para mí películas que eran como importantísimas. Y hoy en día es un amigo, Claudio, y un mentor de alguna manera, un mentor como involuntario, pienso yo, porque nunca me dijo nada, digamos, directamente. Pero sí, no sé, a mí es difícil hablar de cineastas con los cuales uno comparte un tiempo y una generación, entre comillas, por así decirlo, pero me parece que en Sergio Zubero y en Pablo Masolo, por lo menos, hay una prolongación a lo mejor de lo que ha hecho Caldini o de lo que sigue haciendo Caldini.